que nos detengamos por un momento en ese evento que pudiéramos decir fue el evento más importante y transformador de la historia: la crucifixión de Cristo. Ese evento fue tan importante que pudiéramos decir que no fue un accidente ni un acto sin propósito. Fue literalmente el cumplimiento de profecías y el cumplimiento del plan eterno de Dios para redimirnos. En esa cruz no solo murió un hombre, en esa cruz murió el Hijo de Dios, Jesucristo. Y Él murió en esa cruz para pagar el precio de tu pecado y de mi pecado. Dice la palabra de Dios que Él cargó en sí mismo el pecado de todos. Cargó nuestra culpa. Él cargó en sí mismo, en su propio cuerpo, todo nuestro castigo. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que esa cruz representa el mayor acto de amor, el mayor acto de entrega, el mayor acto de sacrificio. Y ¿sabes algo? Dios envió a su Hijo Jesús a redimirnos y a morir por nuestro pecado en nuestro peor momento. Él no esperó ni siquiera que cambiáramos, porque Él sabía que no teníamos la capacidad. Él entendió que Él tenía que entregar por amor a su propio Hijo para redimirnos y para salvarnos. La palabra de Dios dice que Jesús fue a esa cruz no por obligación. Escucha, Él fue por voluntad propia, motivado por el amor al Padre y por el amor a nosotros. Dice la palabra de Dios que Él dijo en el libro de Juan 10:18: nadie puede quitarme la vida, yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Nadie lo obligó, ni los hombres, ni el diablo. Él lo hizo por amor, de manera voluntaria. Así que si por algún momento tú te has preguntado: ¿será que Dios me ama? Si por algún momento tú te has preguntado: ¿cuánto me amará Dios? Yo solo te invito a que en esta noche tú le eches un vistazo a la cruz y allí encontrarás la respuesta. Te amó tanto el Padre Celestial que entregó a su propio Hijo para salvarte. No porque lo merecíamos. El amor verdadero, mi amada iglesia, es el amor que sacrifica, es el amor que se entrega, es el amor que perdona y es el amor que está dispuesto a morir por otro. Ese amor verdadero lo demostró Jesucristo en una cruz. ¿Y sabes algo? En esa cruz pagó un precio muy alto. Diga al que está a su lado: el más alto. El precio que Él pagó en esta cruz no son los sacrificios que hoy mucha gente hace para querer ganar algo de parte de Dios. Pagó el precio más alto y lo pagó desde que lo decidió en la eternidad. El libro de Filipenses dice que Él dejó su trono de gloria para venir aquí a la tierra y humillarse y tener una muerte de cruz. Filipenses dice: aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como si fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios. Miren el precio que pagó Jesús. Renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Nació como ser humano y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Un alto precio. La cruz era el castigo más cruel de aquella época. El condenado que moría en una cruz, escucha bien, era azotado, desfigurado, latigado, clavado con clavos horrendos en un madero. Ese
ese que estaba en esa cruz, el crucificado, vivía una muerte tan agonizante que dicen los que saben de esto, que era como si se estuviera asfixiando. Era como se deshidrataban tanto que podían tener un colapso interno. Era la muerte más agonizante, era una tortura cruel. El que moría en una cruz, escucha, como lo hizo Jesucristo, no solo experimentó dolor físico en esa cruz por todo lo que vivió, porque la palabra en el libro de Isaías decía que Él iba a morir molido por nuestros pecados. ¿Han escuchado esta cita de Isaías? Dice, molido por nuestros pecados. Iba a ser herido por nuestras rebeliones y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Así fue Él allí, molido. Pero no solo fue dolor físico, mi querida iglesia. En esa cruz Jesucristo experimentó rechazo, experimentó abandono, experimentó traición, humillación, experimentó la vergüenza pública. Es por eso que cuando tú dices, es que nadie me entiende, es que me rechazaron, es que me traicionaron, es que él o ella me humilló, Jesús vivió todo eso. Y Él te entiende más que nadie, porque no solo sufrió dolor por nuestros pecados, su alma sufrió también. La cruz, todo el que moría en una cruz era maldito, porque en Deuteronomio dice que el que moría en una cruz era maldito. Y Él se hizo maldito por ti y por mí, siendo inocente, sin culpa. El justo murió por nosotros los injustos. La pregunta es, ¿te queda duda de cuánto te ama Jesús? ¿Te queda alguna duda? Yo creo que no. El mundo, y en la antigüedad y hoy en día, el mundo mira la cruz, y en esa época los romanos lo usaban como un símbolo para destruir. Pero Jesús lo usó para redimir. La cruz muchos lo usaban como un símbolo o un lugar de muerte, pero Jesús lo convirtió allí en un lugar donde nació tu esperanza. La Biblia dice en el libro de Corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios. Yo te quiero decir a esta hora, hoy que vamos a estudiar un poco lo que significó la cruz para nosotros, yo te quiero decir algo. Tú la tienes que abrazar, tú tienes que tener esa revelación clara a tu vida, porque el poder de Dios se manifestó en esa cruz. No para que tú te quedes igual como está, no para que tú le creas al enemigo sus mentiras, sino para que tú declares victoria, porque Cristo en esa cruz venció el enemigo, venció la muerte y venció el pecado. Amén. Y quiero que leas conmigo el libro de Juan 19:30, si lo pueden proyectar. Dice: entonces, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Me encanta una frase que dijo el famoso Spurgeon, y dijo: aquí tenemos la palabra más grande pronunciada por el hombre más grande en el día más grande de la historia. El poder que encierra esa declaración que hizo Jesús en la cruz trasciende a la eternidad. Consumado es una palabra en arameo que al traducirla al español significa hecho está. Todo ha sido terminado, todo está cumplido. Pero en griego significa tetelestai. Tetelestai. Y esa palabra me encanta porque tiene todo que ver
con el propósito de Dios al enviar a Jesús a la cruz. Tetelestai es una palabra griega que también tiene connotaciones legales. Sé que muchos lo saben. Dice que las personas lo utilizaban en documentos legales para indicar que habían pagado una deuda en su totalidad. Y allí en esa cruz, cuando Él dijo consumado es, tetelestai, Jesús estaba proclamando al mundo entero por la eternidad. Escucha bien, no fue solo un instante, no fue algo que sucedió hace más de 2000 años, no, está vigente para ti y para mí. Él dijo tetelestai, pagué la deuda completa del pecado, consumado es, mi sacrificio en la cruz fue el precio final. Eso es lo que significa. Consumado es, escucha, es la culminación de todo rito y sacrificio animal como ofrenda al pecado. ¿Por qué? Porque antes de la muerte de Cristo, en la antigüedad, para que Dios pudiera y la gente, el pueblo, acercarse a Él, tenían que sacrificar el cordero, el toro, el animal, el primogénito de los animales, el mejor animal. Pero ¿sabes algo? Ninguno de esos sacrificios podía borrar la culpa del pueblo. Eran solamente que cubría por un momento la ira de Dios. Ninguno de esos sacrificios pagaba completamente el pecado de todos nosotros. Por eso año tras año el sacerdote tenía que presentar un sacrificio. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. Hubo un día glorioso que hoy estamos recordando, que el único sacrificio perfecto, el cordero inmolado desde la fundación del mundo, se paró en esta cruz y dijo: consumado es, hecho está, la deuda está pagada totalmente, ya no tienes que hacer más sacrificios. Yo puse mi vida por ti y pagué el precio por tu pecado. Por eso, tanto rito que hace la gente, tantas cosas que hace para ganar el favor de Dios, ya eso en el nuevo pacto no tiene validez, porque ya hubo uno. El sacrificio perfecto lo hizo Cristo Jesús por ti y por mí. Y eso tiene una trascendencia poderosa para tu vida y para mi vida. Cuando Jesús fue a esa cruz, escucha, no solo cambió la historia de la humanidad, Él quiere cambiar tu historia. Él quiere cambiar tu historia. Él fue a la cruz para que muchos de nosotros hoy entendiéramos esta revelación y nuestra historia cambie. Y el título de mi enseñanza es esta: la cruz cambió mi historia. Y va a cambiar la tuya también. La cruz cambió la historia. Todos nosotros, y me incluyo, todos los que estamos aquí, tenemos una historia marcada por el pecado. Todos. Una historia marcada por errores, por dolores, por culpa y fracaso. Todos los que estamos aquí. Antes de llegar a Cristo y entender eso, venimos marcados por una historia. Si nos pusiéramos hoy a decir cuál ha sido nuestra historia, no acabaríamos nunca. Pero tetelestai, consumado es, declara que tu pasado no define tu futuro. Tetelestai declara que tu culpa no es tu identidad y que la cruz tiene el poder para escribir una nueva historia para ti. Y lo primero que cambia la cruz es que cambió mi historia de condenación a perdón. Dígale al que está a su lado: la cruz cambió mi historia de condenación a perdón. Eso sucedió en esa cruz cuando Cristo, por amor, decidió ser clavado allí y decir: consumado es. El libro de Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio, entre Dios y nosotros. Dice: quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Otra versión dice, y me encantó, hizo un espectáculo público con los demonios. Hizo un espectáculo público. Y cuando hablamos del acta de los decretos, se refiere como a una especie de documento. Eso se usaba antes. Era un documento legal donde se escribía en una lista los cargos, las acusaciones, la deuda que tú tenías con alguien. En este caso nosotros teníamos una deuda por el pecado con Dios, ¿cierto? Pero Jesús la pagó. Y era como un expediente judicial que se usaba para acusar y condenar. Y espiritualmente, ¿quién es nuestro acusador? Satanás. Él por muchos años te ha estado señalando y acusando por tus errores, por tus fracasos, por tus pecados, por tu pasado. Pero eso terminó hoy. Diga conmigo, eso terminó hoy. Porque la revelación de la cruz de Cristo me va a hacer libre. Amén. Y todos esos pecados pasados y presentes y la condenación de la ley nos habían declarado como culpables. Todo lo que nos separaba de Dios nos hacía merecedor de juicio, cargos que habían en nuestra contra, porque ninguno de nosotros, escuchen, ninguno de nosotros podíamos cumplir perfectamente la ley. Todos estábamos bajo una deuda impagable. No podíamos, por más que intentábamos. Por eso la cruz tiene tanto propósito y tanto valor. Tenía que venir el Cordero inmolado, el puro, el santo, para pagar ese gran precio. Era una deuda impagable. La Biblia en Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Eso era lo que había para nosotros, muerte espiritual. Y nos condenaba esta lista, era una lista real de faltas y rebeliones. Pero ¿qué hizo Jesús? Lo leímos. Anuló esa acta de decretos y la invalidó. Dice la Biblia que la quitó entre nosotros y Dios. Y con ese acto abrió camino para nosotros poder relacionarnos con Dios. Él no vino a negociar nuestra culpa. Escucha, Jesús no vino a negociar nuestra culpa. Jesús la borró completamente, la quitó y la clavó en la cruz. O sea que no hay nada, diga conmigo, no hay nada. No hay nada que el enemigo pueda usar para acusarme si estamos en Cristo Jesús, porque Él cambió mi historia de condenación a perdón. Y esta porción de la Biblia me gusta mucho. Hice el devocional con mis hijas esta mañana con esta porción. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8:33. ¿Quién se atreve entonces a acusarnos a nosotros? A quienes Dios ha elegido para sí, nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en un lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Nadie, dice Pablo, nadie te puede venir a acusar y a condenar, porque a partir de la muerte de Jesús en la cruz, Él cambió tu historia de condenación a perdón eterno. Eso lo hizo Cristo. Él derrotó, y esto me gusta, Él derrotó al acusador, que le quitó el arma más poderosa a Satanás. ¿Tú sabes cuál es el arma más poderosa que Satanás usa para que nos apartemos de Dios y le creamos? La culpa. Eso es lo que Él más usa. Porque claro, fallamos, pero entenderemos hoy que tenemos libre acceso al trono de la gracia para recibir sanidad, salvación y transformación. Satanás usa la culpa para condenarte y para acusarte. Pero me encanta porque Cristo en esa cruz, al decir consumado es, tetelestai, le quitó el arma, le quitó el derecho legal para acusarnos. Y dice, despojó
despojó y puso en vergüenza a los principados y a las potestades, a las fuerzas demoníacas, las que te oprimen, las que te confunden, las que te quieren enloquecer. Jesucristo, con la muerte en la cruz del Calvario, los despojó, le quitó el derecho, le quitó la autoridad, los exhibió, los avergonzó. Ellos ya no pueden contigo cuando tú tienes la revelación de la cruz clara. Los avergonzó públicamente. Ya no tienen derecho legal para esclavizarte en el pecado, ni para culparte, porque fuimos perdonados y el acta de decreto quedó anulada. Consumado es significa que ya no tenemos una deuda pendiente. Así que, mi amada mujer, hombre que estás aquí, ya no vivas como si la culpa fuera más grande que su gracia. Su gracia fue manifestada en esa cruz por su inmenso amor. Y tu historia y mi historia fue limpiada por su preciosa sangre. Literalmente lo que Jesús hizo fue esto. A esa mujer que tal vez en el pasado abortó y ha ido a la presencia de Dios a pedir perdón, y Dios la perdonó, pero todavía a diario con ese recuerdo donde el enemigo viene a acusarla, vive con culpa. El Señor le dice hoy: escucha, mujer que estás aquí, yo pagué un precio muy alto por ti, hija mía, y clavé esa acta de decretos aquí en esta cruz, y te digo, nunca más el enemigo podrá acusarte. A ese que está cautivo por la mentira que hasta él mismo se las está creyendo y dice: no voy a poder, me acostumbré a una vida de mentiras. Ese pecado está clavado en esta cruz y el Espíritu Santo te da el poder para que camines en la verdad. Ese que tal vez ha estado cautivo en pornografía, hombre que estás aquí, mujer que estás aquí, y dices: no puedo con este pecado, me siento atado. Hoy el Espíritu Santo te va a dar la revelación y la seguridad de que el sacrificio de Cristo en la cruz fue mucho más poderoso que tu pecado. Y ese sacrificio hoy te hace libre de esta atadura en el nombre de Jesús. Yo no sé con qué pecado del pasado o tal vez hoy estás lidiando: pornografía, idolatría, rebelión, juicios, fornicación, orgullo, culpa, no sé. ¿Cuántos matrimonios nos están destruyendo por el orgullo, por la soberbia? Ya basta, ríndete a la cruz. Ríndete a los pies de Cristo, perdona, humíllate y permite que el poder de la cruz restaure tu matrimonio. Todos estos pecados que componían esta acta de decreto, en la cruz del Calvario, Jesús dijo: tetelestai, tetelestai, pagué todo, consumado es. No hay nada que tengas que hacer. La deuda está pagada. Es como un sello que te dice a ti: el enemigo no me puede volver a acusar ni a culpar. Y cada vez que venga, tú te puedes parar como un hijo de Dios y decirle: te vas de mi vida, entiendo que tengo esta debilidad, pero mayor es la sangre de Cristo que me redimió y que me perdonó. ¿Con qué estás batallando hoy? La culpa no puede ser más grande que la gracia de Dios. Él es el acusador, pero Él dijo: tetelestai. La deuda está pagada totalmente. Amén. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 6, 7, lo voy a leer, porque Él cambió tu historia de esclavitud a libertad. Cambió tu historia de esclavitud a libertad. Dice la palabra de Dios en Romanos 6, 7: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, escuchen que esto es poderoso, fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida.
Ya no somos entonces esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados, diga conmigo, del poder del pecado. Tu viejo hombre y mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Entonces, ok, nos perdonó, pagó la deuda, pero es que aquí, cuando yo creo esto, mi viejo hombre también es crucificado. Ya el pecado no tiene poder sobre mí. No existe tal cosa como que entonces yo me voy a acomodar. Jesús ya pagó todos mis pecados por mí, yo voy a hacer lo que quiera. No, esto lo que significa es que juntamente con Cristo yo estoy crucificada. Y ese hombre viejo, lleno de pecados, lleno de cautividad, lleno de cosas que no agradaban a Dios, fue crucificado también en esa cruz. El pecado ya no tiene poder sobre ti, ya no eres esclavo de él. Tú te vuelves esclavo de aquello a lo que obedeces. Si obedeces, tu vida es una vida de obediencia al pecado, una vida de pecado, tú serás esclava del pecado. Pero aunque no somos perfectas y miramos a la cruz y nos inclinamos a que diariamente la naturaleza pecaminosa está crucificada, Cristo te da victoria sobre el poder del pecado. El pecado no tiene poder sobre ti. Cambió mi historia de ser esclava del pecado a libertad. La cruz no solo nos representa que Cristo murió allí, sino que también murió tu vieja naturaleza, mi vieja naturaleza. Ya el pecado no tiene autoridad sobre ti. Así como Satanás fue derrotado y sus demonios fueron expuestos en vergüenza para que no te acusen, el pecado tampoco tiene autoridad para dominarte y esclavizarte. Perdió poder desde que Jesús murió en esa cruz, y juntamente con él tu vieja naturaleza no tiene poder. Tú le puedes decir no al pecado porque la cruz te ha dado libertad. Consumado es significa también que ya estás libre del dominio del pecado, y tú y yo no estamos destinados para caer una y otra vez. Eso es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo que te va a decir no vas a poder, vas a recaer. Mentiroso, estás expuesto ahora. El precio que pagó Jesús aquí en la cruz fue muy alto y te quitó el poder para que el pecado te gobierne. No te puede gobernar. No existe tal cosa que voy a recaer y a recaer. No lo vas a hacer porque fuiste crucificado con él. Donde antes eras esclavo, lo que antes te tenía atado, cautivo, a partir de la cruz de Cristo tú puedes hoy caminar en libertad. Tu debilidad, tu caída, escucha, no tienen la última palabra. La cruz tiene la última palabra. Ayer estuve visitando una discípula que la operaron hace poco. Ella es miembro de esta iglesia hace muchos años, pero Dios ha venido transformándola poco a poco. Y estaba llorando porque dice, no entiendo por qué yo estoy así. Ahora otra operación, me siento mal, me siento impotente. Y una mujer de un carácter fuerte. Me decía, pastora, hace muchos años yo me fumaba una caja de cigarrillos diario. Me decía, una caja de cigarrillos diario. Y después del almuerzo llamaba a mi cuñado, se venía, nos tomábamos un tintico y los dos, ¿quién fumaba más? Me decía ella. Pero un día yo, arrodillada delante de Dios, le dije, Señor, solamente tú me puedes quitar esta adicción. Solamente tú me puedes quitar las ganas de fumar, porque no puedo yo sola. Haz que esto me sepa amargo, haz que esto sepa feo en mi boca. Dice que cuando hizo una oración, como a los 15 días, ella siguió fumando. De repente llegó el cuñado después de almuerzo y le dijo, ajá, ¿y el cafecito y los cigarros? Y le dijo ella, no, yo hoy no voy a fumar porque ya yo fumé en la mañana, ahora no me provoca. Me dijo, pastora, fue mentira. No podía ni oler el olor a cigarrillo. No podía la camisa, cuando le olía a alguien la camisa a cigarrillo, tenía que salir corriendo. Cristo hizo el milagro. Y me decía, y yo le contaba parte de lo que hoy estoy enseñando. Le dije, así
como hizo eso hace algunos años atrás, puede quitarte la ira, la queja, tantas cosas de esa naturaleza pecaminosa que aún no has decidido crucificar. Tú y yo tenemos que tomar la decisión de crucificar esos hábitos, esa naturaleza carnal, porque el precio que pagó Cristo fue demasiado alto para que el enemigo todavía te tenga como un títere cautivo allí y esclavo por el poder del pecado. Diga conmigo: no más. Diga conmigo: no más. Y en este momento tú vas a identificar cuáles son esos hábitos, esas actitudes, esos pecados, esas cosas que no has expuesto delante de la cruz, donde el enemigo tiene poder y el pecado te ha querido avergonzar. Hoy los vas a entregar a la cruz, porque la cruz te transforma. La cruz te transforma. No existe tal cosa, es que esa soy yo y me tienen que entender. Y es que a mí me gusta hablar frentero. Y es que no. Eso es una mentira del diablo para tenerte presa y esclava. Tú puedes rendir eso a la cruz y decirle: Señor, ayúdame a tener mansedumbre cada vez que tengo que dar una respuesta. La cruz te transforma. Tú no eres lo que eras antes. Escucha, tu vieja forma de reaccionar quedó en esa cruz. Allí quedó. ¿Qué hábitos, qué actitudes, qué pecados tienes que rendir hoy a la cruz y recibir el beneficio que te dio Cristo al morir allí? ¿Cuáles son esos hábitos? Mujer, si has estado por mucho tiempo acostumbrada a relaciones con hombres casados, hoy te quiero decir algo. Hasta hoy llegó eso, porque tú has creído que no hay otra oportunidad. Tú has creído que como te acostumbraste y como hoy se ha normalizado tanto esto, allí vas a encontrar tu plenitud. Pero el diablo es mentiroso. Cualquiera que sea la cautividad, hoy entrégale a la cruz. Y tú eres digna, por la sangre de Cristo, de recibir a un hombre que Dios prepare para ti. No te conformes con las migajas del enemigo, esclava del pecado. Hoy eres libre en el nombre de Jesús. Y no sé por qué estoy diciendo esto, pero no te conformes con las migajas del enemigo. Él te quiere hacer libre. Di no al pecado, porque lo que antes te dominaba en la cruz del Calvario está muerto. No tienes que ceder más. Y allí donde estás, declara conmigo, si te atreves, si eres valiente: mi vieja naturaleza fue crucificada con Cristo. Ya no soy esclava del pecado. Soy libre para la gloria de Dios. Soy libre para la gloria de Dios. Pecado, dale 2 patadas, porque en la cruz del Calvario el pecado perdió poder sobre tu vida. Amén. Jesús, a través de la cruz, cambió mi historia de separación a reconciliación. De separación, estábamos separados de Dios, a reconciliación. Eso sucedió en esa cruz cuando Él dijo: tetelestai. Segunda de Corintios 5:18 dice: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta. Escucha esto: Dios nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Esto es poderoso, iglesia, escucha, porque tenemos una responsabilidad después de esto. Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación. La cruz, mi amada iglesia, fue el puente que conectó la humanidad
con Dios nuevamente. Eso lo hizo la cruz. El camino al Padre está abierto. Ya no eres enemigo de Dios, ahora eres hijo de Dios, como lo cantamos aquí. Ya no eres su enemigo. Consumado es significa que el acceso al Padre está abierto. Diga conmigo, para siempre. Para siempre. No necesitas esconderte de Dios por tu pasado. Hoy ese pasado quedó atrás. No necesitas esconderte de Él. Hoy recibes con amor, con el mismo amor con que Él murió, el sacrificio de Cristo. Dice que más Jesús habiendo, el libro de Mateo 27:50, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y esto es poderoso. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Fue tan poderoso lo que sucedió en esa cruz. Jesús estuvo en una guerra espiritual mientras estuvo aquí. Estuvo en una batalla tremenda contra demonios, contra el mismo Satanás. Pero Él ganó, Él venció en esta cruz. Y fue tan poderoso lo que aquí sucedió, que dice que la tierra tembló, las rocas se quebraron. Por eso yo estoy segura que si las rocas se quebraron en ese día, cualquier corazón duro, cualquier corazón de piedra se tiene que quebrar hoy y recibir por fe el sacrificio de la cruz. Se quebraron las rocas, se quebraron las piedras y sucedió algo sobrenatural. El velo del templo se rasgó. El velo que separaba al pueblo de la presencia de Dios. Ya no hay nada en medio entre nosotros y Dios. Tenemos libre acceso a su presencia. La palabra de Dios dice: acérquense con confianza al trono de la gracia. Tenemos confianza. El pasado, el pecado, la culpa ya no es un impedimento. Puedes tener acceso al Padre con libertad. El velo y no se rasgó de abajo arriba, se rasgó de arriba abajo. El mismo Dios lo rasgó. Dijo: no hay nada que te separe de mí, hijo mío. Tienes acceso directo. Tienes acceso directo. Todo sacrificio anterior quedó obsoleto. Ya no hay más nada que hacer. El Cordero inmolado lo hizo todo. Y así como Dios nos reconcilió con Él por medio de Cristo, también nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Diga conmigo: tengo un gran ministerio, el de la reconciliación. Pastor, es que yo quiero servir y no sé en qué. Ya te dije cuál es tu ministerio. El ministerio de la reconciliación. ¿Y qué es eso? Reconciliar a los demás con Cristo. Da por gracia lo que por gracia recibiste. Él lo hizo contigo, tú lo tienes que hacer con otros. La cruz no en vano no tiene esta imagen. Primero nos reconcilia a nosotros con Dios, pero también Dios hace que nosotros nos reconciliemos con los demás. Esto para reconciliarnos con nuestros hermanos. Y esta, la reconciliación para con Dios. Tienes un ministerio. Yo no puedo concebir, y me duele y me da como dolor de barriga, cuando dentro de la iglesia escucho frases o comentarios como estos: ay, pero ¿para qué te vas a desgastar si esa ya no tiene solución? O sea, una pecadora. O sea, esa. ¿Será que Jesús dijo eso de nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados? ¿O es que tu pecado es más bonito que el de ellos? Iglesia, el ministerio de la reconciliación. No fuimos llamados a juzgar ni a condenar. Fuimos llamados a reconciliar. Y en tu boca hay una palabra que puede reconciliar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hablar? Pastores, líderes que están aquí, ¿qué vamos a hacer? Caemos en eso porque es que nos creemos muy santos. Pecamos igual y Él pagó el precio por toda la humanidad. El ministerio de la reconciliación.
¿Estás hoy enfuruñado con tu esposo, con tu esposa, con un hijo, con un hermanito de la iglesia? Ya está bueno. El ministerio de la reconciliación. No podemos hablar de perdón ni de reconciliación si no lo practicamos primero en casa y en la iglesia. Es muy fregado pretender hablar de esto si no lo vivimos. El ministerio de la reconciliación nos fue dado a partir de que Cristo primero nos reconcilió a nosotros con el Padre. Tienes que compartir el amor con otros, no juzgándolos. Tu boca no fue hecha para condenar, tu boca fue hecha para reconciliar. Y tenemos esa misión y tenemos ese llamado. A alguien hoy le quiero decir que le cuesta acercarse a Dios, porque aún el enemigo le habla en las noches. A alguien le quiero decir hoy: Dios no está enojado contigo. Él no está enojado. Eso es lo que te quiere hacer creer el enemigo, para que cada vez te alejes más y más. Y la religión señalarte para que cada vez estés más lejos de Dios. Pero cada vez que te acercas a Él, Él te empieza a limpiar y a santificar. Él no está enojado contigo. Hoy Dios te quiere decir que te envía como un embajador para reconciliar con otros. Amén. Y voy terminando. La cruz también cambió mi historia de derrota a victoria. Repítalo conmigo. Cambió mi historia de derrota a victoria. Están todos derrotados así. Cambió mi historia de derrota. Una vez más, de derrota. Sí, Señor, eso lo hizo mi Cristo. Gracias a Dios que nos ha dado la victoria. Diga conmigo: me dio la victoria. Gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria es tuya. Como la canción dice, la victoria es Jesús. Él nos dio la victoria. La cruz te asegura, me asegura, y yo creo eso, Señor, victoria eterna. Él ganó la batalla que tú y yo no podíamos ganar. La cruz no fue el fin, mi querida iglesia. Ahí no estuvimos derrotados. La cruz fue el comienzo de nuestra victoria. La cruz trae un camino de esperanza. Eso es la cruz. Jesús venció primeramente al diablo que te culpaba. Jesús venció al pecado que te esclavizaba. Y Jesús venció a la muerte que te quería derrotar. Él cambió nuestra historia de derrota a victoria. Consumado es, hecho está, significa que no peleas para ver si ganas. No. Tú peleas desde la victoria de Cristo. Eso marca una diferencia. Eso te da una perspectiva. Tú no peleas para ganar. Tú peleas la batalla, porque vamos a tener que enfrentar batallas mientras vivamos acá. Pero peleas desde la victoria de Cristo, con las armas de Cristo. Tú no peleas en tus fuerzas, peleas desde la victoria de Cristo. No estás solo en esta lucha. Tú y yo estamos del lado ganador. Yo lo creo, eso me dice mi esposo. Tranquila, mi amor, tú y yo estamos del lado ganador. Él nos da la victoria. Y yo no sé cuántos aquí, yo lo he vivido muchas veces. Hemos tenido que enfrentar batallas duras y sentimos que ha sido como una prueba muy larga. Yo lo he vivido. Y en esas pruebas largas, donde tal vez duras meses o años orando, clamando. No sé, tal vez pudo ser por un esposo inconverso que se burla de ti porque vienes a la iglesia. O tal vez un hijo rebelde que no cambia. O tal vez una situación familiar, división entre los hermanos, qué sé yo. Batallas que son fuertes, porque las batallas más duras son las que vivimos con los seres que más amamos.
Y hoy te quiero decir algo. Sin importar esa batalla, yo te quiero decir, no te canses. No te canses, porque la victoria ya fue decretada en el cielo. Y aunque aún no la veas manifestada en la tierra, tú y yo no estamos perdiendo. Ya Cristo te dio la victoria. Y como lo escribí en el libro, nuestras oraciones están construyendo un milagro. No son en vano tus oraciones. Cada vez que oras, cada vez que crees, cada vez que batallas desde la victoria de Cristo, aunque no lo veas aún manifestado, no estás perdiendo, estás creciendo. Y Él lo hará en su tiempo. Él te dará la victoria. Batallas de salud, nuestro amado hermano Franco, hasta hace poco le dicen Franco Lázaro ahora. ¿Qué les parece? Hace pocos meses casi se muere. Duró en UCI varias semanas. Los médicos decían, porque le dio prácticamente una peritonitis y le dio una sepsia general, que casi se muere. Bajó, yo no sé, como 40 kilos todo ese tiempo que estuvo allí en UCI. Y muchos hemos batallado con situaciones de enfermedad, situaciones en la salud. Pero la cruz de Cristo me da una promesa. La cruz de Cristo me recuerda: yo me hice una llaga completa, y por mi llaga tú tienes derecho a sanidad divina. Tú tienes derecho a sanidad divina. Él es un milagro de Dios. Y yo sé que es una oportunidad, como lo dice aquí. Cambió tu derrota en victoria. Te dio mayor propósito, Franco. Te dio mayor propósito. Ya no vuelves atrás. El viejo hombre quedó crucificado. Hay promesa, hay propósito. Te extendió los años. Hay victoria en Jesús. Hay victoria en Jesús. Sientes que el enemigo te ha dado como pandereta pentecostal, como dicen por ahí. Algunos se han sentido así alguna vez, varias veces. Te ataca por las finanzas, te ataca por la familia, te ataca en el ministerio, te ataca en la salud. Yo viví eso hace muchos años para nunca más, Señor, volverlo a vivir, te lo pido. Finanzas, salud, ministerio, familia, todo se juntó. Todo se juntó. Y tú sientes que ya no puedes más. Es como si se hubiera venido Satanás con todos sus demonios para quererte matar. Y yo te quiero decir algo, si estás atravesando algo parecido. Tu victoria no es futura, tu victoria es hoy en el nombre de Jesús. Porque por fe tú abrazas el sacrificio de Cristo en la cruz, que derrotó el pecado, que derrotó el enemigo y que derrotó la muerte. Y yo le quiero hablar a alguien que está luchando y dice: ya no tengo fuerzas, pastora Malena. Él da fuerzas al cansado y multiplica. Diga conmigo: multiplica al que no tiene ninguna. Él te levanta. Él dice: hijo mío, recuerda que todo lo puedes en mí. Yo te fortalezco. No vas a morir. Él te da la victoria. Sí vas a poder. Sí vas a poder. Él dará la salida. Él dará la victoria. No te canses. Y quiero terminar, porque se me acabó el tiempo, para orar por milagros, para orar por todo aquel que creía que no había esperanza, todo aquel que viene batallando por muchos años con luchas fuertes. No estás derrotado, mi amado hermano, no estás derrotado. Hoy viniste porque hoy te levantas en el nombre de Jesús. Hoy Dios te trajo para levantarte. Hoy sales con esperanza. Porque tu victoria no depende de un reporte médico, no depende de cuánto tengas en la cuenta, no depende de lo que ven tus ojos, no depende de tu pasado o de pecado que ya quedó clavado en la cruz. Tu victoria depende del sacrificio de Jesucristo, que fue demasiado alto, el precio que Él pagó, y dijo: tetelestai, tetelestai, la deuda está pagada, y con esa deuda no hay condenación, no hay poder del pecado, no hay muerte para ti, y tienes acceso directo al Padre Celestial. Hoy yo estuviera gritando y gozándome por eso.
Esto es poderoso. Hola, te habla Iván Delgado. Quiero darte gracias por haber llegado hasta el final de esta palabra que estoy seguro te bendijo. Quiero pedirte que, número 1, te suscribas a nuestro canal para que pueda llegarte todo el contenido de fe que Dios nos está permitiendo entregarte. Número 2, quiero que lo compartas con alguien de tu familia, algún amigo que quiera bendecir. Y número 3, si ha sido de bendición, quiero que nos ayudes a seguir expandiendo esta palabra hasta lo último de la tierra. Puedas escanear el código que aparece aquí debajo en pantalla y puedas dar una ofrenda con el propósito de seguir financiando esta palabra sin límites para que miles sigan siendo bendecidos, tal como dijo Jesús, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. 1000 bendiciones y que coseches al 100 por 1.